El Señor me puso hoy en el corazón que empezara la serie sobre el discipulado, el verdadero discipulado. Gracias. Ya que después voy a hacer otra vez un repaso de los temas quizá más controversiales y más difíciles de entender de la enseñanza del Dr. Ríos. Pero si empezaba con eso, porque empecé a desarrollar el tema del Altísimo, para arrancar desde el Elion otra vez, ya lo hice hace 2 años y medio, pero muchos de ustedes creo que no estaban, no se logró grabar en ese tiempo porque lo hacíamos en un hotel y algunas grabaciones salieron malas, y ahorita pues estamos tratando de grabar en video porque queremos que esté a la disposición de ustedes los temas en audio o en video, y especialmente porque este material lo anhelan en muchos lugares, entonces vamos a tratar de tenerlo, de imprimirlo o ¿cómo se llama? He estado meditando la posibilidad, lo platicaré con el hermano Alfonso, de hacer espigandos. Tal vez nosotros le vamos a llamar espigas bíblicas, para que los temas los tengan ustedes con anticipación, los discipuladores, y tratar de ver si cada discípulo logra adquirir su propio espigando, como se hacía antes, con el propósito que profundicemos más aún, ¿verdad? Que no es lo mismo que usted lea un tema, va a ser una presión más fuerte para el discipulador porque tiene que estar bien filudo, si no va a encontrar que los discípulos van a estar más filudos porque leyeron más que él. Pero lo que deseamos es que realmente logremos profundizar nosotros, porque como decía el hermano cuando entré, no sabemos nosotros cuánto tiempo queda. Sí, no sabemos nosotros cuánto tiempo queda, pero aún si fueran 10 años, hermanos, ¿no cree que es corto el tiempo? Yo como ministro, con mis 54 años a cuestas, no, tampoco, ¿verdad? No voy a ser dramático, pero tengo que saber que me queda poco tiempo. Porque para mí poco tiempo serían 20, 30 años de estar predicando todavía la palabra. Colegas en el ministerio, a los 60, 65 años los veo con sendos problemas en sus ojos, con desprendimientos de retina, porque el ministerio, hermanos, es desgastante. Ahorita el pastor Fuentes, suplico sus oraciones, lleva 3 semanas de no predicar, porque sus cuerdas están afectadas, sus cuerdas vocales, y tiene 65 años, ¿verdad? O 63 años, y lo mandaron a no hablar nada en absoluto por 1 mes. Otro ministro con el que estaba hablando hace un momentito, que pastorea en Tijuana, lleva 1 año, hasta radioterapia le aplicaron en sus cuerdas vocales. Entonces parece un ataque, ¿verdad? Recuerda que el microderrame para el doctor, qué casualidad que lo que afectó fue su cuerda vocal, ¿verdad? Y lo tuvieron que operar. Entonces, nosotros los ministros usamos las cuerdas vocales. Así que dentro de sus devociones ore por los ministros, porque si las cuerdas vocales se nos dañan, yo me acabo de hacer un chequeo y gracias a Dios estoy bien. Pero ahora me lo voy a tener que hacer más seguido, ¿verdad? Me lo hago cada 5 años, pero le cuento esto no para perder el tiempo, sino básicamente para presentarlo, para que oremos. Si los pocos que quedan enseñando sana doctrina, por salud ya no lo van a poder seguir haciendo, especialmente a mí me interesa trasladar estafetas a los que quieran oír. Yo creo que muchos de ustedes no van a poder decir que no se les transmitió el consejo de Dios. Eso sí, les van a pedir cuentas. ¿Qué están haciendo con eso? Yo sé que alguna vez el doctor Ríos a mí me va a decir, Sergio, ¿qué hiciste con lo que te trasladé? Y es que ayer compartía yo con, no sé con quién, no me recuerdo con quién, una experiencia que yo tuve con el doctor cuando él enfermó. Yo estaba acostumbrado a verlo a él predicando como un gran roble. Y cuando llegué a visitarlo al hospital y estaba acostado horizontal en su cama, yo me sentí muy triste, ¿verdad? Porque vi al roble caído. Pero yo que abro la puerta, y para mí es una enorme responsabilidad recordar eso, solo abrí la puerta y vio que yo estaba,
que yo era, y me dijo, tú me dijo, no, ni siquiera me saludó. ¿Y yo qué hice? Dije yo. Y el hermano Manuel Morales, que era otro hermano muy conocedor de la doctrina, me van a ayudar en la doctrina. Lo que a él le interesaba, fue 2 años antes de que muriera, era que la doctrina que le habían revelado continuara. Ahora yo me pregunto, que los miércoles cada vez hay menos, ¿verdad? Yo quiero entender porque ustedes como discipuladores están enseñando muy bien, hermanos. Entonces dicen, es que el tema me lo van a dar a mí el jueves, o me lo van a dar el martes, o me lo van a dar el sábado, y por eso ya no llego el miércoles. Si es así, que bueno. Pero de los que están aquí, ¿cuántos van a tomar la estafeta? Y de eso habla el discipulado. Yo me pregunto, a 15 años de muerte del doctor, si he sido un buen discípulo. No lo sé, no me voy a calificar yo. Pero dentro de 15 años, los que aquí tienen 20 o 30, si yo ya no estoy en el ambiente, pregunto, ¿qué van a hacer ustedes con lo que recibieron? ¿Van a ser fieles? ¿O como muchos, van a ceder ante las presiones de los vientos de doctrina? Bueno, se lo dejo para reflexión mientras empezamos, ¿verdad? Yo voy a tener que sentarme aquí, voy a tener que empezar con este chiquito, pero acompáñeme a Isaías 50, verso número 4. ¿Escuchan bien, hermanos? Es muy importante que escuchen. El tema central con el que vamos a estar desarrollando estos miércoles va a ser el verdadero discipulado. Y el anhelo, así como fue la serie de la intimidad con Dios, que nosotros examináramos cómo estaba nuestra intimidad. Ahora lo que vamos a hacer con esta serie es, ¿realmente somos discípulos de Cristo a la luz de la palabra? ¿Sí o no? Y al final, o en el transcurso del desarrollo de estos temas, usted pueda darse una respuesta sin engañarse a sí mismo. A mí el Señor siempre me recuerda y me lleva, esta iglesia está cumpliendo o va a cumplir 10 años, a la base original con la que se empezó este movimiento. Y fue, acuérdate que antes de que hubiera iglesia, hubo discipulado. Entonces yo supe claramente que lo que el Señor me estaba llamando era ser discípulos. Y yo le dije, Señor, ¿y a quiénes? Mi familia es mi responsabilidad. Porque yo en ese momento estaba orando, pidiendo dirección después de haber renunciado a una iglesia de más de 2,000 miembros. Ustedes conocen esa historia. ¿A quiénes, Señor? Si no tengo a quiénes. Mi familia es mi responsabilidad. ¿Quieres que continúe discipulando a mi familia? Está bien. Entonces me habló a mi corazón y me dijo, me dio una contraseña para los que me llamaran. Y me dijo, pregúntales dónde están cuando te llamen. Porque yo por 2 meses cerré mis teléfonos, los apagué, buscando dirección de Dios. Cuando encendí mis teléfonos me llamaron 4 familias. Y yo consulté, ¿dónde están? En casa. Y el Señor me había dicho, los que te digan que están en su casa son los que vas a empezar a discipular. Así que empecé con 4 familias a discipular. Pero no estoy tan seguro que ahora que vienen los domingos 150 o quizá más, no sé. Aunque cuando me voy no vienen, ¿verdad? Agarran puente. Bueno, pero ahora que veo yo que hay como 150, me pregunto, ¿cuántos discípulos realmente tendré yo? Y quiero que usted a través de la Biblia, porque no son mis criterios, analice eso. Si usted es discípulo, yo me considero discípulo del Dr. Ríos, mi pastor. Y por supuesto, lo más importante es discípulo de Cristo. Pero usted tiene que chequear si es discípulo de alguien
ya sea del ministro local o en última instancia discípulo del Señor, ¿verdad? Pero el que es discípulo del Señor siempre se va a encontrar siendo discípulo del ministro local, porque si no, fallaríamos, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Porque si no, nos encontraríamos como con los de Corinto, ¿verdad? Que habían 4 grupos en la iglesia de Corinto cuando entraban en conflicto. Y decían, yo soy de Pablo, discípulo de Pablo. Yo soy de Pedro, discípulo de Pedro. Yo soy de Apolos, discípulo de Apolos. Pero como decía el doctor, los más espirituales decían, discípulo de Cristo, decía. Pero Cristo ya había muerto, ya físicamente no estaba. Entonces decía el doctor, esos estaban peor, decía. Porque lo que estaban queriendo decir era que no querían a ningún hombre sobre ellos para ser discipulados por un hombre. Por lo menos los otros 3, aunque andaban batallando, sí se identificaban con un ministro de esos tiempos. No hay para dónde, usted se tiene que identificar con un ministro. Y obviamente si no es con el local, sino que se identifica con otro, pues tal vez Dios lo está llamando a otro lado, ¿verdad? Es factible. Amén. Muy bien, ¿tiene Isaías ahí? 54. Solo al hermano Maino le voy a pedir favor que chequee si está cargando, porque ahí hay una letra un poco más grande. Pero aquí vamos a intentar leer el tema. Dice así Isaías 54. El Señor Dios, yo quiero que usted ponga mucha atención a lo que vamos a leer, porque cada verso, aún los nombres, note que aquí dice el Señor Dios. Gracias. ¿Logra llegar ahí? Ok. Y me interesa ver qué nombres en hebreo mencionan ahí, en Isaías, capítulo 50, ¿verdad? Déjenme encontrar aquí rápidamente Isaías. Solo quiero hacer un chequeo en el verso 4, en el original. Dice, cuando habla del Señor es Adonai, si lo quiere apuntar. Y se acuerda que cuando, como una prácticamente maldición sobre la mujer, dijo el Señor a Eva, tu marido será tu Señor. La palabra que se utiliza ahí es, tu marido será tu Adón. Pero eso era para sojuzgarla, como consecuencia del pecado. Gracias a Dios, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, esa sojuzgación a la mujer fue clavada en la cruz del Calvario. Las mujeres no están ni despiertas hoy, ¿verdad? Pero es la palabra Adonai, el Señor. Jehová, aunque aquí en la versión que estoy leyendo, la versión Las Américas traducen el Señor Dios, pero en realidad es el Señor Jehová. Adonai, Jehová. Si habla del señorío de Dios, en este caso el señorío de Jehová, es porque siempre que se hable de discípulos, va a ir amarrada la idea que el discípulo tiene Señor. En otras palabras, el que es discípulo acepta el señorío, en este caso, de Jehová. Quise empezar con un verso del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento vamos a ver personajes, pero los vamos a estudiar bajo la idea, bajo el concepto de cómo fueron ellos discípulos en el Antiguo Testamento, para luego llegar a toda la luz de revelación que hay sobre el tema en el Nuevo Testamento. Como les digo, el propósito va a ser que usted se reconozca si eso no es discípulo y que sus discípulos, los que usted está discipulando, también reconozcan lo mismo. Y que los que no van a ningún discipulado, por fin se decidan a ir a un discipulado. Yo estoy convencido que si usted no se deja discipular, si el que asiste a una iglesia no se deja discipular, no va a dar la estatura del varón perfecto, hermano, que es Cristo Jesús. Porque el discipulado original, llamémoslo la matriz primigenia del discipulado, la hizo el Señor con 12 hombres. Uno no quiso,
y se volvió apóstata, irreversible como fue Judas. Pero 11 sí quisieron. Y paralelamente Matías, que fue uno de los candidatos que fue escogido en Hechos 1, estaba siendo preparado como discípulo del Cordero. Y luego apóstol del Cordero, por supuesto. Volvamos al verso 4. El Señor Jehová me dio lengua, o me ha dado lengua. Este es Isaías hablando, ¿de qué? ¿Ah? ¿De? Claro, porque es una traducción, se traduce sabios en la versión Las Américas. En Las Américas, discípulo. Entonces, esta debe ser, ¿cuál es la que tienen ustedes? 60. Reina Valera traduce sabio. Pero no hay problema, porque es una de las acepciones de la palabra original que vamos a ver dentro de él. Pero en Las Américas lo quise leer porque nos ubica muy bien dentro del tema. Dice Isaías, me ha dado lengua de discípulo. ¿Cómo así, verdad? O lengua de sabios. O quizás si algún otro tiene otra versión, puede ser que diga lengua de entendido o lengua de no sé qué. Pero a mí me interesa ahorita la versión que dice, el Señor Jehová. Note que no ningún hombre, pero sí a través de hombres muchas veces. Me ha dado lengua de discípulo. Y por supuesto no está hablando del órgano, ¿verdad? Si usted saca su lengüita, puede ser cortita o larguita, no sé cómo sea. Pero está hablando no del miembro, está hablando del hablar como discípulo. O sea que hay un hablar característico de un discípulo. Pero note que ¿qué produce eso? Dice, me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Qué impresionante. Que con una palabra, el que es discípulo y tiene por lo tanto lengua de discípulo, habla como discípulo, con una palabra sostiene al fatigado. Y dígame usted, si no a veces venimos fatigados. Usted puede sentirse fatigado hoy físicamente, quizá de una ardua labor. Pero lo más difícil es sentirse fatigado en el alma, cansado, abrumado. Así que imagínense, hermanos, qué responsabilidad tienen los discipuladores. Y yo como discipulador que discipulo a los discipuladores. Que con una palabra podamos, dice, sostener. El Señor me puso hoy en el corazón que empezara la serie sobre el discipulado, el verdadero discipulado. Gracias. Ya que después voy a hacer otra vez un repaso de los temas quizá más controversiales y más difíciles de entender de la enseñanza del Dr. Ríos. Pero si empezaba con eso, porque empecé a desarrollar el tema del Altísimo para arrancar desde el Elion otra vez, ya lo hice hace 2 años y medio, pero muchos de ustedes creo que no estaban, no se logró grabar en ese tiempo porque lo hacíamos en un hotel y algunas grabaciones salieron malas, y ahorita pues estamos tratando de grabar en video porque queremos que esté a la disposición de ustedes los temas en audio o en video. Y especialmente porque este material lo anhelan en muchos lugares, entonces vamos a tratar de tenerlo, de imprimirlo o ¿cómo se llama? He estado meditando la posibilidad, lo platicaré con el hermano Alfonso, de hacer espigandos. Tal vez nosotros le vamos a llamar espigas bíblicas, para que los temas los tengan ustedes con anticipación, los discipuladores. Y tratar de ver si cada discípulo logra adquirir su propio espigando, como se hacía antes, con el propósito que profundicemos más aún, ¿verdad? Que no es lo mismo que usted lea un tema, va a ser una presión más fuerte para el discipulador porque tiene que estar bien filudo, si no va a encontrar que los discípulos van a estar más filudos porque leyeron más que él. Pero lo que deseamos es que realmente logremos profundizar nosotros porque, como decía el hermano cuando entré,
no sabemos nosotros cuánto tiempo queda. Sí, no sabemos nosotros cuánto tiempo queda. Pero aún si fue, el Señor me puso hoy en el corazón que empezara la serie sobre el discipulado, el verdadero discipulado. Gracias. Ya que después voy a hacer otra vez un repaso de los temas quizá más controversiales y más difíciles de entender de la enseñanza del Dr. Ríos. Pero si empezaba con eso, porque empecé a desarrollar el tema del Altísimo, para arrancar desde el Elion otra vez, ya lo hice hace 2 años y medio, pero muchos de ustedes creo que no estaban, no se logró grabar en ese tiempo porque lo hacíamos en un hotel y algunas grabaciones salieron malas, y ahorita pues estamos tratando de grabar en video porque queremos que esté a la disposición de ustedes los temas en audio o en video, y especialmente porque este material lo anhelan en muchos lugares, entonces vamos a tratar de tenerlo, de imprimirlo o ¿cómo se llama? He estado meditando la posibilidad, lo platicaré con el hermano Alfonso, de hacer espigandos. Tal vez nosotros le vamos a llamar espigas bíblicas, para que los temas los tengan ustedes con anticipación, los discipuladores. Y tratar de ver si cada discípulo logra adquirir su propio espigando, como se hacía antes, con el propósito que profundicemos más aún, ¿verdad? Que no es lo mismo que usted lea un tema, va a ser una presión más fuerte para el discipulador porque tiene que estar bien filudo, si no va a encontrar que los discípulos van a estar más filudos porque leyeron más que él. Pero lo que deseamos es que realmente logremos profundizar nosotros, porque como decía el hermano cuando entré, no sabemos nosotros cuánto tiempo queda. Sí, no sabemos nosotros cuánto tiempo queda, pero aún si fueran 10 años, hermanos, ¿no cree que es corto el tiempo? Yo como ministro, con mis 54 años a cuestas, no, tampoco, ¿verdad? No voy a ser dramático, pero tengo que saber que me queda poco tiempo. Porque para mí poco tiempo serían 20, 30 años de estar predicando todavía la palabra. Colegas en el ministerio, a los 60, 65 años los veo con sendos problemas en sus ojos, con desprendimientos de retina, porque el ministerio, hermanos, es desgastante. Ahorita el pastor Fuentes, suplico sus oraciones, lleva 3 semanas de no predicar, porque sus cuerdas están afectadas, sus cuerdas vocales. Y tiene 65 años, ¿verdad? O 63 años. Y lo mandaron a no hablar nada en absoluto por 1 mes. Otro ministro con el que estaba hablando hace un momentito, que pastorea en Tijuana, lleva 1 año. Hasta radioterapia le aplicaron en sus cuerdas vocales. Entonces, parece un ataque, ¿verdad? Recuerda que el microderrame para el doctor, qué casualidad que lo que afectó fue su cuerda vocal, ¿verdad? Y lo tuvieron que operar. Entonces, nosotros los ministros usamos las cuerdas vocales. Así que dentro de sus devociones ore por los ministros, porque si las cuerdas vocales se nos dañan, yo me acabo de hacer un chequeo y gracias a Dios estoy bien. Pero ahora me lo voy a tener que hacer más seguido, ¿verdad? Me lo hago cada 5 años, pero le cuento esto no para perder el tiempo, sino básicamente para presentarlo, para que oremos. Si los pocos que quedan enseñando sana doctrina, por salud ya no lo van a poder seguir haciendo, especialmente a mí me interesa trasladar estafetas a los que quieran oír. Yo creo que muchos de ustedes no van a poder decir que no se les transmitió el consejo de Dios. Eso sí, les van a pedir cuentas. ¿Qué están haciendo con eso? Yo sé que alguna vez el doctor Ríos a mí me va a decir, Sergio, ¿qué hiciste con lo que te trasladé? Y es que ayer compartía yo con, no sé con quién, no me recuerdo con quién, una experiencia que yo tuve con el doctor cuando él enfermó. Yo estaba acostumbrado a verlo a él predicando como un gran roble. Y cuando llegué a visitarlo al hospital y estaba acostado horizontal en su cama,
Yo me sentí muy triste, ¿verdad? Porque vi al roble caído. Pero yo que abro la puerta, y para mí es una enorme responsabilidad recordar eso. Solo abrí la puerta y vio que yo estaba, que yo era, y me dijo, tú me dijo, ¿no? Ni siquiera me saludó. ¿Yo qué hice? Dije yo. Y el hermano Manuel Morales, que era otro hermano muy conocedor de la doctrina, me van a ayudar en la doctrina. Lo que a él le interesaba, fue 2 años antes de que muriera, era que la doctrina que le habían revelado continuara. Ahora yo me pregunto, que los miércoles cada vez hay menos, ¿verdad? Yo quiero entender porque ustedes como discipuladores están enseñando muy bien, hermanos. Ustedes dicen, es que el tema me lo van a dar a mí el jueves, o me lo van a dar el martes, o me lo van a dar el sábado, y por eso ya no llego el miércoles. Si es así, que bueno. Pero de los que están aquí, ¿cuántos van a tomar la estafeta? Y de eso habla el discipulado. Yo me pregunto, a 15 años de muerte del doctor, si he sido un buen discípulo. No lo sé, no me voy a calificar yo. Pero dentro de 15 años, los que aquí tienen 20 o 30, si yo ya no estoy en el ambiente, pregunto, ¿qué van a hacer ustedes con lo que recibieron? ¿Van a ser fieles? ¿O como muchos, van a ceder ante las presiones de los vientos de doctrina? Bueno, se lo dejo para reflexión mientras empezamos, ¿verdad? Yo voy a tener que sentarme aquí, voy a tener que empezar con este chiquito, pero acompáñeme a Isaías 50, verso número 4. ¿Escuchan bien, hermanos? Es muy importante que escuchen. El tema central con el que vamos a estar desarrollando estos miércoles va a ser el verdadero discipulado. Y el anhelo, así como fue la serie de la intimidad con Dios, que nosotros examináramos cómo estaba nuestra intimidad. Ahora lo que te vamos a hacer con esta serie es, ¿realmente somos discípulos de Cristo a la luz de la palabra? ¿Sí o no? Que al final o en el transcurso del desarrollo de estos temas, usted pueda darse una respuesta sin engañarse a sí mismo. A mí el Señor siempre me recuerda y me lleva, esta iglesia está cumpliendo o va a cumplir 10 años, a la base original con la que se empezó este movimiento. Y fue, acuérdate que antes de que hubiera iglesia, hubo discipulado. Entonces yo supe claramente que lo que el Señor me estaba llamando era ser discípulos. Y yo le dije, Señor, ¿y a quiénes? Mi familia es mi responsabilidad. Porque yo en ese momento estaba orando, pidiendo dirección después de haber renunciado a una iglesia de más de 2,000 miembros. Ustedes conocen esa historia. ¿A quiénes, Señor, si no tengo a quiénes? Mi familia es mi responsabilidad. ¿Quieres que continúe discipulando a mi familia? Está bien. Entonces me habló a mi corazón y me dijo, me dio una contraseña para los que me llamaran. Y me dijo, pregúntales dónde están cuando te llamen. Porque yo por 2 meses cerré mis teléfonos, los apagué, buscando dirección de Dios. Cuando encendí mis teléfonos me llamaron 4 familias. Y yo consulté, ¿dónde están? En casa. Y el Señor me había dicho, los que te digan que están en su casa son los que vas a empezar a discipular. Así que empecé con 4 familias a discipular. Pero no estoy tan seguro que ahora que vienen los domingos 150 o quizá más, no sé. Aunque cuando me voy no vienen, ¿verdad? Agarran un puente. Bueno, pero ahora que veo yo que hay como 150, me pregunto, ¿cuántos discípulos realmente tendré yo? Y quiero que usted a través de la Biblia, porque no son mis criterios, analice eso. Si usted es discípulo, yo me considero discípulo del Dr. Ríos, mi pastor. Y por supuesto, lo más importante, discípulo de Cristo.
Pero usted tiene que chequear si es discípulo de alguien, ya sea del ministro local o en última instancia discípulo del Señor, ¿verdad? Pero el que es discípulo del Señor siempre se va a encontrar siendo discípulo del ministro local, porque si no, fallaríamos, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Porque si no, nos encontraríamos como con los de Corinto, ¿verdad? Que habían 4 grupos en la iglesia de Corinto cuando entraban en conflicto. Y decían, yo soy de Pablo, discípulo de Pablo. Yo soy de Pedro, discípulo de Pedro. Yo soy de Apolos, discípulo de Apolos. Pero como decía el doctor, los más espirituales decían, discípulo de Cristo, decían. Pero Cristo ya había muerto, ya físicamente no estaba. Entonces decía el doctor, esos estaban peor, decía. Porque lo que estaban queriendo decir era que no querían a ningún hombre sobre ellos para ser discipulados por un hombre. Por lo menos los otros 3, aunque andaban batallando, sí se identificaban con un ministro de esos tiempos. No hay para dónde, usted se tiene que identificar con un ministro. Y obviamente si no es con el local, sino que se identifica con otro, pues tal vez Dios lo está llamando a otro lado, ¿verdad? Es factible. Amén. Muy bien, ¿tiene Isaías ahí? 54. Solo al hermano Maino le voy a pedir favor que chequee si está cargando, porque ahí hay una letra un poco más grande. Pero aquí vamos a intentar leer el tema. Dice así Isaías 54. El Señor Dios, yo quiero que usted ponga mucha atención a lo que vamos a leer, porque cada verso, aún los nombres, note que aquí dice el Señor Dios. Gracias. ¿Logra llegar ahí? Ok. Y me interesa ver qué nombres en hebreo mencionan ahí en Isaías capítulo 50, ¿verdad? Déjenme encontrar aquí rápidamente Isaías. Solo quiero hacer un chequeo en el verso 4, en el original. Dice, cuando habla del Señor es Adonai, si lo quiere apuntar. Y se acuerda que cuando, como una prácticamente maldición sobre la mujer, dijo el Señor a Eva, tu marido será tu Señor. La palabra que se utiliza ahí es, tu marido será tu Adón. Pero eso era para sojuzgarla, como consecuencia del pecado. Gracias a Dios, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, esa sojuzgación a la mujer fue clavada en la cruz del Calvario. Las mujeres no están ni despiertas hoy, ¿verdad? Pero es la palabra Adonai, el Señor. Jehová, aunque aquí en la versión que estoy leyendo, la versión Las Américas traducen el Señor Dios, pero en realidad es el Señor Jehová. Adonai, Jehová. Si habla del señorío de Dios, en este caso el señorío de Jehová, es porque siempre que se hable de discípulos, va a ir amarrada la idea que el discípulo tiene Señor. En otras palabras, el que es discípulo acepta el señorío, en este caso, de Jehová. Quise empezar con un verso del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento vamos a ver personajes, pero los vamos a estudiar bajo la idea, bajo el concepto de cómo fueron ellos discípulos en el Antiguo Testamento, para luego llegar a toda la luz de revelación que hay sobre el tema en el Nuevo Testamento. Como les digo, el propósito va a ser que usted se reconozca si eso no es discípulo y que sus discípulos, los que usted está discipulando, también reconozcan lo mismo. Y que los que no van a ningún discipulado, por fin se decidan a ir a un discipulado. Yo estoy convencido que si usted no se deja discipular, si el que asiste a una iglesia no se deja discipular, no va a dar la estatura del varón perfecto, hermano, que es Cristo Jesús. Porque el discipulado
original, llamémoslo la matriz primigenia del discipulado, la hizo el Señor con 12 hombres. Uno no quiso y se volvió apóstata, irreversible como fue Judas, pero 11 sí quisieron. Y paralelamente Matías, que fue uno de los candidatos que fue escogido en Hechos 1, estaba siendo preparado como discípulo del Cordero. Y luego apóstol del Cordero, por supuesto. Volvamos al verso 4. El Señor Jehová me dio lengua, o me ha dado lengua. Este es Isaías hablando, ¿de qué? ¿Ah? ¿De? Claro, porque es una traducción, se traduce sabios en la versión Las Américas. En Las Américas, discípulo. Entonces, esta debe ser, ¿cuál es la que tienen ustedes? 60. Reina Valera traduce sabio. Pero no hay problema, porque es una de las acepciones de la palabra original que vamos a ver dentro de él. Pero en Las Américas lo quise leer porque nos ubica muy bien dentro del tema. Dice Isaías, me ha dado lengua de discípulo. ¿Cómo así, verdad? O lengua de sabios. O quizás si algún otro tiene otra versión, puede ser que diga lengua de entendido o lengua de no sé qué. Pero a mí me interesa ahorita la versión que dice, el Señor Jehová. Note que no ningún hombre, pero sí a través de hombres muchas veces. Me ha dado lengua de discípulo. Y por supuesto no está hablando del órgano, ¿verdad? Si usted saca su lengüita, puede ser cortita o larguita, no sé cómo sea. Pero está hablando no del miembro, está hablando del hablar como discípulo. O sea que hay un hablar característico de un discípulo. Pero note que ¿qué produce eso? Dice, me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Qué impresionante. Que con una palabra, el que es discípulo y tiene por lo tanto lengua de discípulo, habla como discípulo, con una palabra sostiene al fatigado. Y dígame usted, si no a veces venimos fatigados. Usted puede sentirse fatigado hoy físicamente, quizá de una ardua labor. Pero lo más difícil es sentirse fatigado en el alma, cansado, abrumado. Así que imagínense, hermanos, qué responsabilidad tienen los discipuladores. Y yo como discipulador que discipulo a los discipuladores. Que con una palabra podamos, dice, sostener al fatigado. Bueno, entrémosle al tema. Déjeme avanzar. La palabra, hoy no vamos a poder proyectar porque lamentablemente no tenía carga esto. Pero la palabra hebrea que se traduce ahí como sabio o como discípulo es limú, L-I-M-M-U, y se repite 2 veces. Limú, con doble M, limú. Pero viene de una raíz, interesante esto, porque la raíz es lim, L-I-M, si lo quiere escribir. Y lim en hebreo es estado de ánimo. ¿Y qué tiene que ver el estado de ánimo con el sabio? ¿Qué tiene que ver el estado de ánimo con el discípulo? Es porque el verdadero discípulo, hasta su estado de ánimo, lo marca. ¿No es cierto que las convicciones nos pueden sostener incluso cuando la situación es para estar llorando? Son las convicciones las que nos sostienen. Es el discipulado al ver a nuestro discipulador que salió adelante. Y en última instancia, ver al más importante de los discipuladores que fue Jesús, que es nuestro modelo, que en todo el Nuevo Testamento, pero especialmente en los Evangelios, nos hablan aquellos que escribieron sobre él y que fueron testigos oculares.
acerca de cómo él salía adelante de las circunstancias adversas. Entonces, limud, de la raíz lim, estado de ánimo. La palabra completa significa instrucciones, porque un discípulo o uno que se mueve como sabio, pero estamos basados ahorita en la palabra discípulo, es uno que aprende a recibir instrucciones. ¿Cuántos papás hay aquí? ¿Sí? ¿Y cuántas mamás? No mamáes, mamás. Ok, como padres y madres, ¿no es cierto que nuestra tarea desde que son pequeñitos los niños es instruirlos? Y los que somos hijos, tal vez recordamos la instrucción buena, mala, medio buena, medio mala, con azotes, sin azotes, con regaños, sin regaños, con nalgadas, sin nalgadas. Yo no sé cómo fue la instrucción suya. Pero ¿no es cierto que el propósito del papá y la mamá al instruir es formar algo importante, un carácter en el hijo? ¿Es cierto? No importa si son chiquitos. Incluso se les enseña a comer, ¿verdad? ¿Cuántos han visto que cuando los niños no tienen todavía un control motriz adecuado? Cuando están ahí chiquititos que apenas se sientan, ¿verdad? ¿No? ¿A qué edad se sientan? ¿10 meses? ¿En la silla? No, en la silla. No, todavía no. Ah, bueno. ¿Cuánto? 18 meses. Va. Mucho. 7, ¿verdad? Sí, es que yo sabía que era antes del año. Va, pero venga, pensemos un año. A veces los niños, los bebés que son gorditos, solitos se sienten y ya quieren comer solos. ¿Cómo comen? Como que no comen, ¿verdad? Sino que se embarran toda la cara. Y yo me imagino que así lo hicimos nosotros también, ¿verdad? Y ya desde ahí la mamá trata de ver cómo le instruye. Parece que Blanquish, la primera hija del doctor Ríos, nos cuenta su mamá, que como que a veces son melindrosos para comer vegetales los niños, ¿verdad? Y la hermana no tenía mucha paciencia, porque las madres a veces no tienen paciencia porque ellas hacen la papilla, ellas hacen todo, ¿verdad? Y después el güiro no quiere comer ustedes, porque no le gusta el vegetal, se ponen molestas, ¿verdad? Entonces dice que el hermano Otto, que me imagino yo que tenía más paciencia porque él no había hecho todo el oficio, ni había hecho todas las cosas, él hacía el avioncito, jugaba el avioncito con el avioncito, así, imagínense al hermano Otto jugando el avioncito para que abriera la boca al Blanquish. Y se pasaba 1 hora dándolo de comer. Así nos contaron. A veces hay que hacer avioncitos o lo que sea para que coman. Pero, ¿de dónde sale esta idea? Que el discípulo es uno que recibe instrucciones. Y usted va a ver que para recibir instrucciones hay que aprender a escuchar. Una de las cosas que más nos cuesta en estos tiempos a nosotros es escuchar. Y el que no sabe escuchar no va a aprender a ser discípulo porque no oye las instrucciones. Entonces, limud en hebreo es instrucciones, pero también esta palabra se traduce uno que está acostumbrado. En otras palabras, el discípulo es uno que se va a acostumbrar a una manera de vivir. También, por supuesto, limud se traduce discípulo. Se traduce uno que ha aprendido, uno que ha sido enseñado. De tal manera que en el hebreo antiguo, fíjese que yo encontré un hebreo antiguo que esta palabra limud dice, da la idea de llevar yugo y ser guiado por alguien. Es interesante que en el hebreo antiguo, cada una de las letras del alefato hebreo se podían, en el hebreo antiguo, dibujar con figuras. Y alguna de ellas es la cabeza de un toro. Así literalmente, solo que estilizada. Acuérdese que estos idiomas eran cuneiformes prácticamente, ¿verdad? Eran gráficas.
¿Ok? Que después se fueron desarrollando en letras. Así empezaron los idiomas o las lenguas escritas. De tal manera que en el hebreo antiguo, el discípulo, la idea que da limud es uno que tiene un yugo encima. Está enyugado. Y así como los bueyes que tienen yugo, ¿se acuerda usted que los bueyes siempre llevan, los que los guían, una vara con punta? No sé si ustedes han visto, no sé cómo se llama esa vara, pero a través de eso lo van guiando para que los bueyes sigan el camino, la ruta que quiere la persona que va adelante. Ese es el concepto del limud. Si usted quiere ser discípulo, tiene que dejarse poner el yugo. No puede andar ahí libre al viento, tu hermosa bandera. ¿Qué es lo que realmente hacemos todos? Seamos honestos, nos gusta ser libres. Libres pensadores, libres servidores. En todo queremos ser libres porque es la tendencia. La tendencia de Eva fue liberarse de Dios. Y le gustó la idea de que la serpiente le trasladó: Dios sabe que si comes del árbol, seréis como Dios. Y eso implicaba libertad, soberanía, decisiones propias, aunque Dios les dio libre albedrío. Pero quizá ellos mismos no se dieron cuenta que pecaron bajo su libre albedrío. Dios no los hizo robots, les dio la decisión. Y una de las cosas que muchos de nosotros los cristianos no sabemos, o a veces no paramos mientes en eso, es que cuando usted nace de nuevo, le devuelven el libre albedrío. Porque cuando usted estaba muerto, sin Cristo y sin esperanza, su única opción era pecar. Todo lo llevaba a pecado. Cuando usted nace de nuevo y el Espíritu toma vida, nos devuelven las decisiones de agradar o no a Dios y nos ponen como en la misma condición de Adán y Eva, si decidimos o no pecar. Por eso es que un cristiano vuelve a esclavizarse, si quiere, en el pecado. Y su condición puede ser muy parecida o peor a la que estaba en el mundo. Porque es decisión personal. Como es decisión personal, consagrarse al Señor. Entonces el limud, discípulo, es uno que se deja poner el yugo. Y por eso el Señor, conociendo esa idea, dice: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Recuerda usted el verso? Ahora, yo no sé si a los bueyes les pesa el yugo, pero me imagino que sí, ¿verdad? Aparte de que el yugo está conectado con el arado, que es metálico. Bueno, algunos muy antiguos eran de madera. Pero era un artefacto que no solamente los mantenía unidos a los dos bueyes, sino que arrastraban un peso, por medio del cual iban a abrir el surco para sembrar, ¿verdad? Eso es lo más antiguo posible de lo que hoy sería un tractor, ¿verdad? O mejor un John Deere, ¿verdad? Más fácil. Pero antes así era la cosa. Pero la figura, rescatémosla cuando el Señor dice: llevad mi yugo. Él se enyugó cuando vino a la tierra. Se hizo discípulo. Porque Él no hizo nada libremente. Siempre le preguntaba al que lo guiaba. Y es el modelo que nosotros tenemos que seguir si verdaderamente decidimos ser discípulos. Pero la otra idea del antiguo hebreo, que ya utilizaba esta palabra, es también la idea de un estudiante que es aguijoneado por el que lo guía en una dirección. Mis amados discipuladores, hoy les entrego la puya, el aguijón.
Ahora, yo quiero que usted medite un ratito sobre esa figura. Es que por eso es que discípulos son pocos. No crea que todos los que se sientan en el lugar donde usted da el discipulado quieren ser discípulos. Porque ser un estudiante aguijoneado, y estoy hablando en términos no figurativos, no se la va a creer, ¿verdad? Pero yo entiendo, hermano, que a mí me gusta aguijonear. ¿Verdad que sí? Sí, es mi naturaleza. Pero yo entiendo que no es un defecto, sino que es algo que Dios puso en mí. Porque ahí estoy, ¿verdad? Porque la idea del limud es que alguien está aguijoneándolo para que si se salió del camino, o regrese al camino. Y aunque duele el aguijón, ¿verdad? Pero uno, aunque sea solo por librarse del aguijón, ¿no era eso lo que hacían los papás o los que quieren hacer los papás con los hijos? Deja esa junta, hombre. Le dicen a uno, le decían, ¿verdad? Te va a llevar por el mal camino. Mira tal cosa. Y ahí están los patojos, ¿verdad? Con cada puya se brincan, pero cuando sienten una, otra vez está en este lado. Pero ese es el trabajo del discipulador. Por eso, no crea usted que solo es llevar un bonito tema. Hasta con presentación y pizarrón y todo lo demás. Qué bueno que use los sistemas audiovisuales, pero va mucho más que solo transmitir conocimiento. Por supuesto, el que aguijonea es porque ya fue experimentado en ser aguijoneado él. Y le puede decir, mira, yo sé que te está doliendo. Mira, a mí me dolió cuando en una ocasión mi pastor o mi discipulador o mi papá o quien sea, ¿verdad? Dios lo usó para que yo me metiera al camino. Y no me gustó y fui rebelde y mira, me salió peor. Esos son los testimonios que valen. Es la transmisión de una experiencia, es la transmisión de vida. Amén. ¿Me está logrando entender, hermano? Entonces, aguijonear cuando uno se sale del camino. Y eso es el trabajo de la palabra. Por eso la palabra se ha vuelto tan suave hoy. Por eso estas cosas no se predican en las iglesias. Lo que hoy se predica es un evangelio light, un evangelio suave. Un evangelio que no se mete con uno. Y que lejos de meterse con uno, hasta le da vía libre. No, hombre, no es para tanto. Incluso hoy se ha dado la tarea de reinterpretar las enseñanzas de hace 30 años o 40 años y declararlas religiosas. Yo diría, ¿comparado con qué? Porque si lo que estamos enseñando está en la Biblia, y a veces con solo leer la Biblia uno dice, no estoy caminando muy bien, que digamos. ¿Qué es entonces el significado de discípulo? Según el concepto antiguo testamentario. Esto significa que un discípulo es alguien que ha sido instruido, pero se ha tenido que dejar instruir. Yo recuerdo que una de las cosas que me molestaba mucho de mi mamá era que cuando me mandaba a trapear, nunca pude trapear como ella quería que yo trapeara. Y recuerdo la palabra tan clara que decía, es que dejaste esos lamparones. Y yo decía, ¿y eso qué es? No sé si en algún momento sus mamás lo usaron. El Señor me puso hoy en el corazón que empezara la serie sobre el discipulado, el verdadero discipulado. Gracias. Ya que después voy a hacer otra vez un repaso de los temas quizá más controversiales y más difíciles de entender de la enseñanza del Dr. Ríos. Pero si empezaba con eso, porque empecé a desarrollar el tema del Altísimo, para arrancar desde el Elion otra vez, ya lo hice hace 2 años y medio, pero muchos de ustedes creo que no estaban, no se logró grabar en ese tiempo porque lo hacíamos en un hotel y algunas grabaciones salieron malas, y ahorita pues estamos tratando de grabar en video,
porque queremos que esté a la disposición de ustedes los temas en audio o en video, y especialmente porque este material lo anhelan en muchos lugares. Entonces vamos a tratar de tenerlo, de imprimirlo o ¿cómo se llama? He estado meditando la posibilidad, lo platicaré con el hermano Alfonso, de hacer espigandos. Tal vez nosotros le vamos a llamar espigas bíblicas, para que los temas los tengan ustedes con anticipación, los discipuladores, y tratar de ver si cada discípulo logra adquirir su propio espigando, como se hacía antes, con el propósito que profundicemos más aún, ¿verdad? Que no es lo mismo que usted lea un tema, va a ser una presión más fuerte para el discipulador porque tiene que estar bien filudo. Si no, va a encontrar que los discípulos van a estar más filudos porque leyeron más que él. Pero lo que deseamos es que realmente logremos profundizar nosotros, porque, como decía el hermano cuando entré, no sabemos nosotros cuánto tiempo queda. Sí, no sabemos nosotros cuánto tiempo queda, pero aún si fueran 10 años, hermanos, ¿no cree que es corto el tiempo? Yo como ministro, con mis 54 años a cuestas, no, tampoco, ¿verdad? No voy a ser dramático, pero tengo que saber que me queda poco tiempo, porque para mí poco tiempo serían 20, 30 años de estar predicando todavía la palabra. Colegas en el ministerio, a los 60, 65 años los veo con sendos problemas en sus ojos, con desprendimientos de retina, porque el ministerio, hermanos, es desgastante. Ahorita el pastor Fuentes, suplico sus oraciones, lleva 3 semanas de no predicar, porque sus cuerdas están afectadas, sus cuerdas vocales, y tiene 65 años, ¿verdad? O 63 años, y lo mandaron a no hablar nada en absoluto por un mes. Otro ministro con el que estaba hablando hace un momentito, que pastorea en Tijuana, lleva 1 año, hasta radioterapia le aplicaron en sus cuerdas vocales. Entonces parece un ataque, ¿verdad? Recuerda que el microderrame para el doctor, qué casualidad que lo que afectó fue su cuerda vocal, ¿verdad? Y lo tuvieron que operar. Entonces nosotros los ministros usamos las cuerdas vocales, así que dentro de sus devociones ore por los ministros, porque si las cuerdas vocales se nos dañan, yo me acabo de hacer un chequeo y gracias a Dios estoy bien. Pero ahora me lo voy a tener que hacer más seguido, ¿verdad? Me lo hago cada 5 años. Pero le cuento esto no para perder el tiempo, sino básicamente para presentarlo, para que oremos. Si los pocos que quedan enseñando sana doctrina, por salud, ya no lo van a poder seguir haciendo, especialmente a mí me interesa trasladar estafetas a los que quieran oír. Yo creo que muchos de ustedes no van a poder decir que no se les transmitió el consejo de Dios. Eso sí, les van a pedir cuentas. ¿Qué están haciendo con eso? Yo sé que alguna vez el doctor Ríos a mí me va a decir, Sergio, ¿qué hiciste con lo que te trasladé? Y es que ayer compartía yo con, no sé con quién, no me recuerdo con quién, una experiencia que yo tuve con el doctor cuando él enfermó. Yo estaba acostumbrado a verlo a él predicando como un gran roble. Y cuando llegué a visitarlo al hospital y estaba acostado horizontal en su cama, yo me sentí muy triste, ¿verdad? Porque vi al roble caído. Pero yo que abro la puerta, y para mí es una enorme responsabilidad recordar eso. Solo abrí la puerta y vio que yo era, y me dijo, tú, me dijo, ¿no? Ni siquiera me saludó. ¿Yo qué hice? Dije yo. Y el hermano Manuel Morales, que era otro hermano muy conocedor de la doctrina, me van a ayudar en la doctrina. Lo que a él le interesaba, fue 2 años antes de que muriera, era que la doctrina que le habían revelado continuara. Ahora yo me pregunto, que los miércoles cada vez hay menos, ¿verdad? Yo quiero entender porque ustedes como discipuladores están enseñando muy bien, hermanos. Ustedes dicen, es que el tema me lo van a dar a mí
el jueves, o me lo van a dar el martes, o me lo van a dar el sábado, y por eso ya no llego el miércoles. Si es así, que bueno. Pero de los que están aquí, ¿cuántos van a tomar la estafeta? Y de eso habla el discipulado. Yo me pregunto, a 15 años de muerte del doctor, si he sido un buen discípulo. No lo sé, no me voy a calificar yo. Pero dentro de 15 años, los que aquí tienen 20 o 30, si yo ya no estoy en el ambiente, pregunto, ¿qué van a hacer ustedes con lo que recibieron? ¿Van a ser fieles? ¿O como muchos, van a ceder ante las presiones de los vientos de doctrina? Bueno, se lo dejo para reflexión mientras empezamos, ¿verdad? Yo voy a tener que sentarme aquí. Voy a tener que empezar con este chiquito pero acompáñeme a Isaías 50. Isaías 50, verso número 4. ¿Escuchan bien, hermanos? Es muy importante que escuchen. El tema central con el que vamos a estar desarrollando estos miércoles va a ser el verdadero discipulado. Y el anhelo, así como fue la serie de la intimidad con Dios, que nosotros examináramos cómo estaba nuestra intimidad. Ahora lo que te vamos a hacer con esta serie es, ¿realmente somos discípulos de Cristo a la luz de la palabra? ¿Sí o no? Que al final o en el transcurso del desarrollo de estos temas, usted pueda darse una respuesta sin engañarse a sí mismo. A mí el Señor siempre me recuerda y me lleva, esta iglesia está cumpliendo o va a cumplir 10 años, a la base original con la que se empezó este movimiento. Y fue, acuérdate que antes de que hubiera iglesia, hubo discipulado. Entonces yo supe claramente que lo que el Señor me estaba llamando era ser discípulos. Y yo le dije, Señor, ¿y a quiénes? Mi familia es mi responsabilidad. Porque yo en ese momento estaba orando, pidiendo dirección después de haber renunciado a una iglesia de más de 2,000 miembros. Ustedes conocen esa historia. ¿A quiénes, Señor, si no tengo a quiénes? Mi familia es mi responsabilidad. ¿Quieres que continúe discipulando a mi familia? Está bien. Entonces me habló a mi corazón y me dijo, me dio una contraseña para los que me llamaran. Y me dijo, pregúntales dónde están cuando te llamen. Porque yo por 2 meses cerré mis teléfonos, los apagué, buscando dirección de Dios. Cuando encendí mis teléfonos me llamaron 4 familias. Y yo consulté, ¿dónde están? En casa. Y el Señor me había dicho, los que te digan que están en su casa son los que vas a empezar a discipular. Así que empecé con 4 familias a discipular. Pero no estoy tan seguro que ahora que vienen los domingos 150 o quizá más, no sé. Aunque cuando me voy no vienen, ¿verdad? Agarran puente. Bueno, pero ahora que veo yo que hay como 150, me pregunto, ¿cuántos discípulos realmente tendré yo? Y quiero que usted a través de la Biblia, porque no son mis criterios, analice eso. Si usted es discípulo, yo me considero discípulo del Dr. Ríos, mi pastor. Y por supuesto, lo más importante, discípulo de Cristo. Pero usted tiene que chequear si es discípulo de alguien, ya sea del ministro local o en última instancia discípulo del Señor, ¿verdad? Pero el que es discípulo del Señor siempre se va a encontrar siendo discípulo del ministro local, porque si no, fallaríamos, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Porque si no, nos encontraríamos como con los de Corinto, ¿verdad? Que habían 4 grupos en la iglesia de Corinto cuando entraban en conflicto. Y decían, yo soy de Pablo, discípulo de Pablo. Yo soy de Pedro, discípulo de Pedro. Yo soy de Apolos, discípulo de Apolos. Pero como decía el doctor, los más espirituales decían, discípulo de Cristo, decían. Pero Cristo ya había muerto
Ya físicamente no estaba. Entonces decía el doctor, esos estaban peor, decía. Porque lo que estaban queriendo decir era que no querían a ningún hombre sobre ellos para ser discipulados por un hombre. Por lo menos los otros tres, aunque andaban batallando, sí se identificaban con un ministro de esos tiempos. No hay para dónde, usted se tiene que identificar con un ministro. Y obviamente si no es con el local, sino que se identifica con otro, pues tal vez Dios lo está llamando a otro lado, ¿verdad? Es factible. Amén. Muy bien, ¿tiene Isaías ahí? 54. Solo al hermano Maino le voy a pedir favor que chequee si está cargando, porque ahí hay una letra un poco más grande. Pero aquí vamos a intentar leer el tema. Dice así Isaías 54. El Señor Dios, yo quiero que usted ponga mucha atención a lo que vamos a leer, porque cada verso, aún los nombres, note que aquí dice el Señor Dios. Gracias. ¿Logra llegar ahí? Ok. Y me interesa ver qué nombres en hebreo mencionan ahí, en Isaías, capítulo 50, ¿verdad? Déjenme encontrar aquí rápidamente Isaías. Solo quiero hacer un chequeo en el verso 4, en el original. Dice, cuando habla del Señor es Adonai, si lo quiere apuntar. Y se acuerda que cuando, como una prácticamente maldición sobre la mujer, dijo el Señor a Eva, tu marido será tu Señor. La palabra que se utiliza ahí es, tu marido será tu Adón. Pero eso era para sojuzgarla, como consecuencia del pecado. Gracias a Dios, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, esa sojuzgación a la mujer fue clavada en la cruz del Calvario. Las mujeres no están ni despiertas hoy, ¿verdad? Pero es la palabra Adonai, el Señor. Jehová, aunque aquí en la versión que estoy leyendo, la versión Las Américas traducen el Señor Dios, pero en realidad es el Señor Jehová. Adonai, Jehová. Si habla del señorío de Dios, en este caso el señorío de Jehová, es porque siempre que se hable de discípulos, va a ir amarrada la idea que el discípulo tiene Señor. En otras palabras, el que es discípulo acepta el señorío, en este caso, de Jehová. Quise empezar con un verso del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento vamos a ver personajes, pero los vamos a estudiar bajo la idea, bajo el concepto de cómo fueron ellos discípulos en el Antiguo Testamento, para luego llegar a toda la luz de revelación que hay sobre el tema en el Nuevo Testamento. Como les digo, el propósito va a ser que usted se reconozca si eso no es discípulo y que sus discípulos, los que usted está discipulando, también reconozcan lo mismo. Y que los que no van a ningún discipulado, por fin se decidan a ir a un discipulado. Yo estoy convencido que si usted no se deja discipular, si el que asiste a una iglesia no se deja discipular, no va a dar la estatura del varón perfecto, hermano, que es Cristo Jesús. Porque el discipulado original, llamémoslo la matriz primigenia del discipulado, la hizo el Señor con 12 hombres. Uno no quiso y se volvió apóstata, irreversible como fue Judas. Pero 11 sí quisieron. Y paralelamente Matías, que fue uno de los candidatos que fue escogido en Hechos 1, estaba siendo preparado como discípulo del Cordero. Y luego apóstol del Cordero, por supuesto. Volvamos al verso 4. El Señor Jehová me dio lengua, o me ha dado lengua. Este es Isaías hablando, ¿de qué? ¿Ah?
Claro, porque es una traducción, se traduce sabios en la versión Las Américas. En Las Américas, discípulo. Entonces, esta debe ser, ¿cuál es la que tienen ustedes? 60. Reina Valera traduce sabio. Pero no hay problema, porque es una de las acepciones de la palabra original que vamos a ver dentro de él. Pero en Las Américas lo quise leer porque nos ubica muy bien dentro del tema. Dice Isaías, me ha dado lengua de discípulo. ¿Cómo así, verdad? O lengua de sabios. O quizás si algún otro tiene otra versión, puede ser que diga lengua de entendido o lengua de no sé qué. Pero a mí me interesa ahorita la versión que dice, el Señor Jehová. Note que no ningún hombre, pero sí a través de hombres muchas veces. Me ha dado lengua de discípulo. Y por supuesto no está hablando del órgano, ¿verdad? Si usted saca su lengüita, puede ser cortita o larguita, no sé cómo sea. Pero está hablando no del miembro, está hablando del hablar como discípulo. O sea que hay un hablar característico de un discípulo.